Hola a todos, soy Denis y esto es Basket 365. En el vídeo de hoy ha llegado el momento de mi propuesta para la agencia libre de los Sacramento Kings, lo cual quiere decir que probablemente este vídeo tenga 50 visualizaciones como máximo, dado que creo que los Kings son el equipo con menos fans o menos personas interesadas, por lo menos en el contexto internacional, pero yo he hecho mis deberes, voy a cumplir y es el momento de hablar de eso, de los Sacramento Kings. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis. Dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme debajo lo que opináis. Y ahora ya sí, voy a empezar. En primer lugar, los Sacramento Kings son un equipo que está en una situación bastante mala, sinceramente. Hace un año parecía un equipo realmente esperanzador después de muchísimo tiempo fuera de playoffs. Creo que tras Minnesota haber conseguido entrar en playoffs gracias a Jimmy Butler, ahora mismo los Kings son el equipo que más tiempo lleva sin conseguir entrar en la postemporada. Y se trata de un equipo que tiene talento joven, básicamente, sobre todo de Aaron Fox. Buddy Hield tenía buena pinta, Bogdanovic es un jugador que también tiene buena pinta, pero tiene 28 años. Marvin Bagley fue el segundo pick del draft del año de Luka Doncic, pero ha sido decepcionante, sobre todo por problemas de lesiones. Pero en general es eso, hay algunas piezas jóvenes, pero el equipo está muy lejos de poder competir y sobre todo está muy lejos de poder entrar en playoffs en una conferencia tan dura como es la conferencia oeste. Aún así, siempre hay cosas que se pueden hacer y voy a proponer eso, lo que para mí sería lo óptimo para que los Sacramento Kings consigan por lo menos tomar la dirección adecuada para empezar a ganar. En primer lugar, antes de hablar de las finanzas o de lo que sea del equipo, yo creo que deberían cambiar de entrenador. Luke Walton me parece un error, Dave Joerger, el entrenador anterior, me parecía mucho mejor, me parece una persona que realmente no es un entrenador bueno y creo que podría ser algo fundamental para el equipo. No creo que lo vayan a hacer, dado que lo han fichado el año pasado y todavía tienen que pagarle durante varios años, pero creo que es lo mejor que podrían hacer. Pero ahora sí voy a empezar a hablar un poco de lo que es el equipo en sí. Lo primero de todo, vamos a hablar de las finanzas, como siempre. Los Sacramento Kings tienen 96,5 millones de dólares comprometidos en salario, lo cual podría hacernos entender que tienen margen salarial, tienen unos 12,5 millones de dólares en margen salarial, pero no es cierto, no os engañéis, realmente no lo tienen, básicamente porque Bogdanovic, que es un jugador al cual quieren renovar, seguro, está confirmadísimo, dependerá del salario obviamente, pero lo quieren renovar, tiene un cap hold de 16 millones de dólares. Esto quiere decir básicamente que si el equipo quiere tener el derecho a poder renovarlo, tienen que reservar hipotéticamente 16 millones de dólares y dado que 12,5 es el margen salarial que tienen y 16 es más que eso, no tienen margen salarial si quieren renovar a Bogdanovic. En lo que respecta al draft, tienen una elección de primera ronda y 3 de segunda ronda. Tienen el pick 12, el 35, el 43 y el 52. Son muchas elecciones. Es verdad que es un equipo que va a tener bastantes plazas libres, así que hipotéticamente podrían utilizar las 4 elecciones. Yo no creo que lo vayan a hacer, pero hablaré de ello después. Y es un equipo que eso, si hipotéticamente renunciaran a los derechos de Bogdanovic, podrían utilizar esos 12,5 millones de dólares y luego tendrían una excepción además de 4,7 millones de dólares tras llegar al límite salarial, pero esto no va a pasar, así que lo que van a tener va a ser la excepción de mid-level de 9,7 millones de dólares y también la excepción bianual de 3,6 millones. Jugadores bajo plantilla. Es verdad que es un equipo que realmente eso va a tener muchos huecos libres. Tenía 15 jugadores en plantilla este año, pero 6 van a ser agentes libres, por lo que tienen solo 9 jugadores bajo contrato. Entre esos 9 jugadores, Bjelica es el único que tiene un contrato no garantizado, así que podrían cortarlo. Yo no lo haría. Bjelica es un jugador que tiene valor para el equipo y tiene valor de intercambio también, así que no creo que forme parte de los planes de futuro del equipo, dado que tiene 32 años, pero tiene un buen contrato de 7 millones de dólares y va a tener el valor de intercambio, o sea que lo van a mantener, eso seguro. Y los 9 jugadores que tienen bajo contrato ahora mismo son Buddy Hield, que es casi seguro que ya no va a seguir en el equipo. Hay información de ayer hablando de que Buddy Hield no le está cogiendo el teléfono a su entrenador, o sea que la cosa no pinta muy bien. Luego está Harrison Barnes, Corey Joseph, Marvin Bagley, De'Aaron Fox, Bjelica obviamente, Jabari Parker, que tiene una opción del jugador de 6,5 millones de dólares y no creo que vaya a declinarla, creo que le interesa asegurarse esos casi 7 millones de dólares porque no creo que vaya a conseguir más en agencia libre. Richard Holmes y un jugador cuyo nombre se me acaba de olvidar, pero que es un rookie que apenas ha jugado. Pasamos a los agentes libres que van a tener el equipo, un total de 6, como decía, de los cuales me interesan fundamentalmente 2. Realmente 3, pero 1 es que no hay nada que hacer. Para empezar, Bogdanovic lo deberían renovar, creo que van a renovarlo, a menos que un equipo como los Knicks decida tirar mucho dinero hacia él. Yo creo que incluso hasta 20 millones de dólares al año estarían dispuestos a pagarle, más de eso no creo, pero me imagino que se conseguirán renovarlo por menos. Y es un agente libre restringido, así que siempre que ellos estén dispuestos a igualar el dinero, Bogdanovic va a ser suyo.
Luego está Harry Giles, un jugador que deberían renovar, pero que ellos mismos renunciaron a su cuarto año de rookie, que sería el año que viene, o sea que va a ser un agente libre, y aún si se arrepienten de ello por la normativa de la NBA, tras renunciar a los derechos de un novato, lo máximo que le podrían ofrecer a Harry Giles son 3,9 millones de dólares, y yo creo que va a ganar más dinero en el mercado, así que dudo mucho que vuelva a Sacramento. Aparte de eso, Kent Bazemore para mí es un jugador que yo no renovaría. Está Alex Len, que es un center del cual hablaré después. Yogi Ferrell, que es un base suplente, el tercer base suplente y muy pequeño y que en general no creo que les interese mantener. Y Corey Brewer, que llegó simplemente para la burbuja y es un jugador ya muy veterano y que no creo que vaya a formar parte del equipo el año que viene. Y vamos a hablar un poco de las necesidades de los Kings. Los Kings que necesitan, como decía antes, creo que un entrenador nuevo antes de nada, en un equipo que hace 2 años era uno de los equipos más rápidos de la NBA y Luke Walton ha cortado eso totalmente. Pero sobre todo necesitan defensa y un big, básicamente. No tienen capacidad de rebotes, han sido el equipo número 27 de la NBA en rebotes. No tiene un center real. Alex Len, han tenido a Dwight Damon y pero lo han intercambiado. Querían al Horford, pero no lo consiguieron. Pero en general es eso, es un equipo que necesita un center de verdad, un center establecido y sólido. Marvin Bagley podría ser eso, pero estaba muy lesionado. Así que no sorprenda que intenten conseguir una agencia libre. Necesitan también jugadores de ala como cualquier equipo de la NBA. Tienen a la pivot, sobre todo Harrison Barnes está jugando bien en esa posición, Bjelica también, pero sobre todo el año que viene, cuando ya no tendrán a Bjelica, a menos que decidan renovarlo, Marvin Bagley no puede jugar de alero, Harrison Barnes posiblemente, pero dejando a Harrison Barnes de lado no tienen a más aleros, así que necesitan profundidad en ese aspecto. Necesitan tiro, no a día de hoy, es verdad, pero Bjelica se va este año y Buddy Hield no va a seguir en el equipo. Buddy Hield es el mejor triplista del equipo sin lugar a dudas y como pierdan a Bjelica y a Buddy Hield van a necesitar tiro. Por eso tal vez intenten conseguirlo en esta agencia libre o en este draft. Y por último creo que necesitan un defensor de élite, digamos, un defensor principal de perímetro. ¿Por qué? Porque a día de hoy Harrison Barnes es probablemente su mejor defensor y Harrison Barnes es un jugador que es decente en defensa, pero nada más. No es una persona que puedas emparejar con el mejor jugador ofensivo del otro equipo y esperar que de vez en cuando consiga pararlo. Por eso creo que necesitan mejorar un poco en ese aspecto también. Antes de seguir hablando de los jugadores a los que me gustaría renovar del draft y de la agencia libre, quiero recordar que ya he hecho un vídeo hablando de los jugadores principales a los cuales yo creo que los Kings deberían contemplar intercambiar. Obviamente destaca Buddy Hield, pero también está Corey Joseph, Harrison Barnes y Bjelica. Os pongo el enlace aquí arriba por si queréis verlo. Es un vídeo que saqué hace unos días. Y ahora ya sí, vamos a hablar un poco de los agentes libres que me interesaría renovar. Básicamente para mí hay 2. El primero es Alex Len. Alex Len es un jugador que fue el quinto pick de su draft en 2013, ha sido una excepción total, es verdad, pero es al final un center de 2,13 metros, un jugador experimentado. No creo ni que sea un center de calibre titular en muchos casos, pero para los Kings tal vez lo sea. Es un jugador que llegó de rebote un poco tras intercambiarlo por Dwight Damon con el fin de librar el dinero de Desmond realmente. Pero si no consiguen o en el draft o en la agencia libre a un center de futuro o por lo menos un center mejor que Alex Len, no creo que les cueste mucho traerlo de vuelta y podrían eso, por lo menos tener un jugador de rotación. Como veis es un jugador que ha jugado nada 18 minutos por partido y en esos 18 minutos ha conseguido casi 6 rebotes, que está muy bien, y ha tirado un 56% en tiros de campo. O sea, no va a excederse, no va a hacer nada de más. No es un defensor de élite, ni mucho menos, ni un gran taponador, pero por lo menos es un jugador capaz de rebotear, que es algo que necesitan mucho los Kings. Y yo creo que con una oferta de 2 años, 3,5 millones de dólares al año, unos 7 millones de dólares, podrían mantenerlo, y dado que lo tienen ahora mismo en el equipo, no tendrían que utilizar la excepción de mid-level para renovarlo, o sea que todavía tendrían esos 9,7 millones de dólares disponibles en caso de querer utilizarlos. Y ahora vamos al jugador principal que va a ser un agente libre y que van a renovar, que es Bogdanovic. Bogdanovic es un jugador que sus números no saltan tanto a la vista, 15 puntos está bien, 3, algo rebotes, unos 3 asistencias también, un 37% en tiros de 3 tirando más de 7 triples por partido está muy bien, no es el nivel de Buddy Hield, pero está muy bien, pero sobre todo Bogdanovic es un jugador que no ha tenido la oportunidad porque ha jugado desde el banquillo hasta este año que se la empezaron a dar, y que es un jugador muy completo, es capaz de hacer básicamente todo, tal vez nada a un nivel de élite, pero eso es un escolta con buen tamaño, 1,98 m, que es capaz de botar el balón, capaz de crear juego, de defender a un nivel decente, de espaciar el campo, de penetrar y finalizar en el aro. Es capaz de hacer un poco de todo, con lo que como playmaker secundario para un equipo que ya tiene De'Aaron Fox es un jugador que tiene todo el sentido del mundo y que ya conoce Sacramento, o sea que yo creo que deberían hacer lo posible por renovarlo. Me imagino que con una oferta de más o menos 4 años, 68 millones de dólares en total, o sea, unos 17 millones de dólares al año, debería ser suficiente. Si algún equipo le ofrece más que eso, yo creo que hasta por lo menos 20 millones de dólares, o sea, 80 millones de dólares por 4 años, 20 millones de dólares al año, los Sacramento Kings deberían igualar porque
no muchos agentes libres van a ir a Sacramento y Bogdanovic es un buen jugador. Ahora vamos a hablar del draft. Antes de nada, quiero decir que eso, ya he hecho propuestas de intercambio, pero existe una posibilidad en el draft que es la de que intercambien hacia arriba con un equipo en particular. Y ese equipo son los Warriors. Los Warriors tienen el segundo pick del draft y están buscando realmente jugadores del presente para competir ahora. Los Warriors es posible que intenten conseguir un pack mejor, es verdad, pero voy a poner aquí una propuesta de intercambio y es la posibilidad de que los Kings intercambien por Andrew Wiggins y se lleven la segunda ronda del draft de los Warriors y a cambio ellos den su elección número 12 y un par de segundas rondas. No es el mejor intercambio posible para los Warriors, pero Buddy Hield es un jugador mejor que Wiggins a día de hoy. Y para los Kings, Wiggins tiene bastante sentido. Conseguirían el segundo pick del draft, que evidentemente sería ideal para el equipo. Seguramente draftearían a James Wiseman en ese caso. Pero además Wiggins es un alero, que es una posición que necesitan, y conseguirían eso, un alero y un jugador con la segunda elección del draft que podría venirles muy bien. No creo que consigan sacar tanto valor de Buddy Hield, pero es una posibilidad. Y ahora vamos a hablar del draft. Los Kings eso, tienen la elección número 12. Con la elección número 12, un draft como este, que no se espera que sea tan talentoso, no hay tantas opciones, pero sí que pueden tal vez conseguir cubrir alguna de sus necesidades, aunque no todas. Para mí, en esta elección, donde mucho talento ya se va a haber escapado, la primera opción para los Sacramento Kings sería Precious Achiuwa. Achiuwa es un jugador del cual ya he hablado un par de veces, que tiene 21 años, es un ala pivot de 2,6 metros muy fuerte, está muy en forma, tiene los brazos muy largos, además es versátil a nivel defensivo, es bastante ágil para su tamaño y sobre todo es un muy buen rebotador, que sería el ideal para Sacramento. Con esos 2,6 metros de altura ha conseguido casi 11 rebotes por partido en la universidad. Tiene sus carencias, evidentemente, no es un tirador, lo intenta algo, ha tirado un 33% desde 3 tirando algo, pero tira un 60% en tiros libres, o sea que su tiro no es esperanzador, pero es eso, es un jugador que a nivel ofensivo es ágil y tal vez consiga crear algo y sobre todo tiene muy buena pinta a nivel defensivo y va a conseguir anclar un poco la defensa, ya sea como centro o incluso como ala pivot, porque además es un poco versátil en ese aspecto, conseguir tapones y sobre todo conseguir rebotes. Si Precious Achiuwa ya no está sobre la mesa, yo haría un cambio de 180 grados y buscaría un tirador. Y hay un jugador que tiene, a mí me da un poco de miedo, es verdad, porque tiene un poco de margen al final de ser un fracaso absoluto, pero hay un jugador que es verdad que es muy interesante y es Aaron Nesmith. Aaron Nesmith es un jugador que lleva 2 años en la universidad, tiene 20 años y es un alero de 1,98 m, muy atlético, es como que su molde no cuadra en absoluto con el tipo de jugador que es, porque lo que es un triplista de élite. Es un jugador que ha sido histórico desde 3 este año. Ha tirado más de 8 triples por partido y ha promediado un 52% desde 3. Ha tirado mejor de 3 que de tiros de campo, que ha tirado un 51%. Pero hay ciertas señales de alarma. Para empezar, solo jugó 14 partidos antes de lesionarse, o sea que es un 52% desde 3, que es espectacular, pero es en 14 partidos, no son tantos. Tiró menos de un 40% desde 3 la temporada anterior, o sea que eso es una señal de alarma. Y si bien es un jugador que eso tiene un buen físico y es muy atlético, es muy mal defensor, es un playmaker terrible, como veis, no promedia ni una asistencia por partido, con 23 puntos anotados por partido. O sea que es básicamente un especialista total y absoluto, es un triplista. Pero si consigue trasladar su triple y ser un triplista de 40% desde 3, con ese tamaño y siendo bueno al final en ese aspecto justo, sería un sustituto ideal para Buddy Hield, con además eso, un mejor tamaño que el anterior. Si Aaron Smith tampoco está sobre la mesa o deciden que no están convencidos con el riesgo que es, yo me iría hacia Patrick Williams, un jugador que no sé si recordáis, pero en vídeos anteriores propuse como una elección anterior a Achiuwa. Para mí, para los Kings, Achiuwa iría antes porque es un jugador que aporta ya más y no creo que necesiten ahora mismo un jugador proyecto como Patrick Williams, que tampoco es tan prometedor al fin y al cabo, pero es un jugador que es un ala pivot, pero también puede jugar de alero, es un buen defensor, su mecánica de tiro tiene buena pinta, aunque no tire bien a día de hoy, y eso es un jugador muy atlético y que cubre una posición de necesidad para los Kings. Y mi última opción ya es Saddiq Bey, del cual ya he hablado muchas veces. Saddiq Bey es un jugador que creo que tiene un suelo más alto que el resto de jugadores de los que he hablado. Creo que va a ser capaz de aportar desde el primer momento, pero no creo que tenga mucha proyección de futuro tampoco. Tiene 21 años, es un ala pivot con buen tamaño, un buen defensor y que ha promediado un 45% de S3 en casi 6 intentos por partido, o sea que básicamente es un 3&D prototipo que ya viene bastante maduro a la NBA y que no creo que vaya a ser mucho más, pero desde luego es un jugador que a cualquier equipo le gustaría. Y esas han sido mis propuestas del draft. Ahora lo que voy a proponer son unos agentes libres. Dado que los Kings tienen tantas necesidades, pero es un mercado pequeño y que realmente no tiene mucho potencial de conseguir agentes libres de calibre, yo voy a proponer a 2 jugadores para la posición de base, 2 jugadores para la posición de alero y 2 jugadores para la posición de center. Y depende un poco de a quién drafeen. No es lo mismo si consiguen a Aaron Nesmith que si Precious Achiuwa.
obviamente buscarán uno u otro, y también depende un poco de si consigo un center decente o si renuevan al extremo o no. Al final hay varias opciones, así que yo os voy a plantear unas cuantas y luego os plantearé cuál será para mí el quinteto ideal de este equipo en función de la agencia libre que yo he planeado. En primer lugar, para posición de base, los Kings necesitan un base suplente y a mí me parece ideal Chris Dunn. Chris Dunn es un jugador que es nulo a nivel ofensivo, ya he hablado de él en muchas ocasiones, pero me parece un roleplayer maravilloso. Es nulo a nivel ofensivo, pero es decente como playmaker y sobre todo es un defensa de élite que necesitan los Kings. Tal vez sea demasiado pequeño con ese 1,90 m de estatura para defender a aleros de mucho calibre, pero a bases y escoltas puede defenderlos y los puede defender muy bien. Es algo que realmente le vendría muy bien a este equipo. Podría en ocasiones mover a Bogdanovic a la posición de alero y poner a Chris Dunn como escolta para que ayude un poco en ese aspecto. Y podría en ocasiones correr con la segunda unidad. No va a aportar demasiado en ese aspecto, pero ya solo por su defensa me parece un jugador útil y no creo que vaya a cobrar demasiado. Yo si fuera los Bulls lo intentaría retener, eso es verdad, pero creo que una oferta de unos 3 años, 15 millones de dólares, o sea, 5 millones al año, solo sería más o menos la mitad de la excepción de mid-level. Todavía tendrían 4,7 millones de dólares si quisieran fichar a otro jugador más. Yo creo que podrían conseguirlo. Si no, un roleplayer más estándar, digamos, un base suplente que pueda eso, traer un poco de veteranía al equipo, es DJ Augustin. DJ Augustin creo que va a ser más caro, yo creo que van a tener que pagarle unos 15 millones de dólares por 2 años, o sea, 7,5 millones de dólares al año. Y no es un buen defensor, eso es verdad, pero es un jugador hiper seguro con el balón en las manos, promedia 4,6 asistencias y solo 1,4 pérdidas por partido. Es un triplista sólido y es un jugador experimentado al final. No forma parte de los planes del futuro de los Kings, pero creo que por lo menos a nivel inmediato podría ayudar un poco a este equipo. Pasamos ahora a la posición de alero, donde tengo un alero con más proyección de futuro y otro más para el presente. El primero es Derrick Jones Jr. Derrick Jones Jr. ha sido decepcionante en la burbuja, sobre todo conseguía más minutos en Miami durante la temporada que ahora, pero es un jugador que tiene solo 23 años, es un alero hiper atlético, le falta peso, por lo que en muchos emparejamientos va a tener problemas, pero tiene todavía margen de mejorar en ese aspecto y ya es un defensor sólido a día de hoy. Tal vez no un defensor de élite, pero por lo menos un defensor sólido. Probablemente un equipo como los Kings ya sería el mejor defensor del equipo. No tira bien de 3, por medio un 28% desde 3, pero su especialidad es básicamente correr al contraataque, machacar a alley-oops, finalizar y de vez en cuando meter algún triple, pero si aporta defensa y con esos 23 años sigue desarrollando su tiro y consigue convertirse en un triplista decente, pues es un jugador que les puede valer la pena. Teniendo en cuenta lo que ha bajado su mercado, creo que no tendrían que pagar tanto por él y yo me imagino que una oferta de 2 años, 9 millones de dólares, o sea, unos 4,5 millones de dólares al año, podría ser suficiente y de esta forma, por ejemplo, podrían conseguir a Chris Dunn y a Derrick Jones Jr., dos jugadores que juntos en el campo no aportarían demasiado tiro, pero sí que aportarían defensa y se podrían complementar el uno al otro en función un poco del emparejamiento ofensivo que tengan con el otro equipo. Y si buscamos ya defensa, creo que posiblemente el mejor defensor que podrían conseguir, y no muy caro los Kings, sería Mo Harkless. Mo Harkless al final ya es un producto más finalizado, tiene 27 años, pero es un ala pivot o alero, o incluso puede jugar de escolta, puede defender en muchas posiciones, la verdad. De 2,1 metros, con brazos muy largos y que sabe hacer su trabajo. Y desde luego sería el mejor defensor de este equipo. Su tiro de 3 es inconsistente, ha tenido temporadas buenas, otras no tanto. Esta última temporada promedia un 34% desde 3 en menos de 2 triples por partido. No va a anotar demasiado, no va a aportar demasiado ataque. Es bastante inteligente cortando canastas, eso es verdad, o sea que sí que alguna canasta haciendo cortes, un poco como lo hacía Iguodala con los Warriors, podría conseguir, pero sobre todo es eso, es un especialista defensivo que no creo que les vaya a salir muy caro. Yo creo que a Mo Harkless lo podrían conseguir con su excepción bianual de 3,6 millones de dólares, con lo que hipotéticamente podrían conseguir a un jugador como Chris Dunn, Mo Harkless, y todavía le quedan 4,5 millones de dólares más para tal vez un center. Así que dentro de lo que caben tienen bastante margen. Y el último jugador que quiero hablar, el penúltimo, jugador del que quiero hablar es para la posición de center, un jugador bastante mejor que Alex Len, y es Derrick Favors. Favors es un jugador que en los Pelicans ha jugado bien, pero tampoco ha tenido un rol tan importante, y es un jugador de ya 29 años, pero al final sobre todo lo que aporta y que sería ideal para los Kings es rebote. No es muy ágil, no es versátil a nivel defensivo, o sea que si lo sacan al perímetro va a tener problemas, es lento, es verdad, pero es un jugador súper fuerte, es muy buen reboteador, ha promediado casi un doble-doble en solo 25 minutos de juego por partido, es súper eficiente, ha promediado un 62% en tiros de campo, va a cumplir su función, va a anotar debajo del aro, va a conseguir rebotes tanto ofensivos como defensivos y va a anclar un poco la defensa de los Kings siempre y cuando no les pongan y lo hagan salir al perímetro. Derrick Favors sería más caro, necesitarían probablemente toda la excepción de mid-level o casi toda, pero creo que por 2 años, 16 millones de dólares, unos 8 millones de dólares al año podrían conseguirlo. Y el último center es un jugador más proyecto, pero también un jugador que podrían combinar con Chris Dunn, por ejemplo, con Derrick Jones Jr. y es Nerlens Noel.
Noel es más joven, tiene 26 años, más versátil a nivel defensivo, puede salir al perímetro, no es ni la mitad de buen reboteador que Derek Favors, ni igual de fuerte, pero es un buen taponador, un buen rim roller, un buen jugador a nivel de capacidad de ser intercambiado y va a ser más barato. Yo creo que Nerlens Noel, con una oferta de unos 9 millones de dólares por 2 años, similar a la de Derek Jones Jr., podrían conseguirlo, o sea, unos 4,5 millones de dólares al año. Lleva ya un par de años en Oklahoma cobrando la mínima, o sea que tal vez tenga mercado en otro lado, tal vez algún equipo le quiera pagar más que esto, pero no creo que vaya a ser el caso y sería un jugador útil para este equipo. Se parece mucho a Richard Holmes en el estilo de juego, pero creo que es mejor defensor, o sea que tal vez se puedan complementar el uno al otro, pero desde luego es una opción que si no consigan un center en el draft podría ser interesante. Y el quinteto, para mí, para repasar un poco, para mí el quinteto final de este equipo, si hacen un poco las cosas como considero que deberían hacerlas, no cambiaría demasiado. Buddy Hield ya no estará en el equipo, eso casi seguro, así que no lo he incluido, pero básicamente sería De'Aaron Fox como base titular, Bogdan Bogdanovic como escolta, Harrison Barnes en este caso jugaría como alero porque Marvin Bagley estaría jugando como ala pivot y Precious Achiuwa, el rookie, para mí estaría jugando como center y creo que funcionaría bastante bien este equipo. De no conseguir a Precious Achiuwa, tal vez estaría Derek Favors en esta posición, pero creo que es un quinteto bastante sólido que sobre todo con un entrenador adecuado podría hacerlo bastante bien. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Como veis, he hablado más de 20 minutos sobre los Sacramento Kings, no me odiéis, pero espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.